Javier era, Javier era un tío muy manitas y lo que más le divertía era el greenkeeping. Entonces, él tenía un cargo en Neguri, en el antiguo Neguri, no es el campo actual, que era greenkeeper honorario. O sea, en una de estas rotaciones de capitán de campo se puso él, dijo esto es muy divertido y ya se quedó. Y entonces él era un poco el que llevaba todo el greenkeeping en el antiguo golf de Neguri. Después de la guerra, entonces, en esa parte de greenkeeping, pues también incluía, claro, antes esto era todo mucho más primitivo, pues si había que reformar un búnker no llamabas a un diseñador, lo reformaba él, o sea, él estaba un poco al cargo de eso. Después de la guerra, la federación decidió que había que reconstruir los campos de golf españoles, porque bueno, pues el club de campo estaba arrasado por la guerra. Entonces, cada campo tuvo sus vicisitudes. Y a Javier le encomendaron un poco supervisar los procesos de reconstrucción, porque decían, bueno, eres pues tú y tu hermano, los mejores amateurs que hay en España, participaba en la fundación de la federación, tampoco había tantos golfistas en la época, y de todos los que estamos aquí eres el único que sabe un poco de greenkeeping y demás, o sea, que dinos, no creo que en ese momento pensaran en diseño ni nada, sino, oye, pónmelo verde, otra vez, o sea, haz que la hierba crezca. Y aunque suene muy raro decir, pero nadie sabía hacer eso, nadie lo sabía. Todos los campos que había en España los habían construido ingleses. Entonces, los ingleses venían con un constructor inglés. Dejaban el campo listo y luego lo único que había que hacer es mantenerlo. Pero no había un know-how en España de decir, voy a rehacer un campo. Y tampoco podías llamar a Inglaterra porque estaban en plena guerra mundial. Con lo cual, pues Arana fue un poco el que empezó eso. Entonces, bueno, pues él empezó con el club de campo, pero era un lío porque no había dinero y demás. Y bueno, dedicando poco tiempo en los primeros años. Y ahí tiene un golpe de suerte, que es que en el año 44 Puerta de Hierro le encarga que les reconstruya el campo de golf, que les mejore el campo de golf que habían reconstruido así en plan pedestre los socios, y les haga 9 hoyos más. Para ese momento Arana lo único que había hecho es currar un poco en la reconstrucción del club de campo, y supongo que en Neguri pues reabrir el campo después de la guerra, o sea que no tenía una formación específica. En ese momento se acaba la guerra mundial, la segunda, y Puerta de Hierro llama a Tom Simpson, que es un diseñador muy famoso que había estado trabajando en Puerta de Hierro en los años 20 y demás. Coincidía, el duque de Alba estaba de embajador en Londres, bueno, por una serie de casualidades conocía a Tom Simpson y pum, dice, oye, pues que vaya Simpson a España. Entonces, bueno, lo que para Arana era una mala noticia, que es, oye, que al final lo que ibas a hacer tú lo va a hacer Simpson, pues Simpson y Arana se conocen, se caen muy bien, se dan una vuelta juntas por Puerta de Hierro y Arana le dice a Simpson, mira, juega aquí toneladas de veces, te voy a explicar los problemas que hay aquí, pum, pum, pum. Y entonces Simpson dice, oye, pues, ¿por qué no nos asociamos? Me voy a quedar a vivir aquí un par de años porque Inglaterra está devastado. Simpson se instala en Puerta de Hierro a vivir, se queda 3 años y montan una asociación que se llamaba Simpson y Arana, es decir, membretes de cartas de Simpson, Arana y demás. Entonces, durante 3 años, Arana tuvo la oportunidad de aprender de Simpson. Entonces, Simpson además era un tío especial, era un tío... tú te ves una carta de Simpson y hay 11 colores de dibujos, o sea, 11 colores dibujaba con 11 colores, dibujos de hoyos, o sea, solo pensaba en golf, y con ideas súper claras de cómo debía hacerse el golf. Es un tío que escribió mucho, tenía libros, le pasaba los libros a Arana, le pasaba los artículos a Arana, entonces influenció mucho la filosofía de diseño de Arana. Entonces, yo no sé cómo hubiera diseñado Arana sin Simpson, pero lo que tengo muy claro, y luego su estilo se separa, pero lo que tengo muy claro es que Simpson fue absolutamente clave para que Arana diseñe. De hecho, curiosamente, el Parador de Málaga, que es una reconstrucción de Simpson de después de la guerra, pues se repartían el trabajo geográficamente y Simpson fue el que fue a Málaga. Mucha gente piensa que es de Arana. Entonces mucha gente dice, usted es de Arana. Entonces es posible que Arana, yo no tengo evidencia, pero es posible que Arana en algún momento estuviera por allí. Entonces, ahí, eso te da una idea un poco de decir, ¿por qué la gente piensa que es de Arana? Bueno, es de Simpson, con lo cual hay esas similitudes en el estilo entre Arana y Simpson que yo creo que beneficiaron un montón a Arana. Luego, con el paso del tiempo, el estilo Arana se alejó del de Simpson y luego los estilos de los campos cambiaron en los años 60, 70. Simpson tenía estilos de los años 20, 30.
pero muchas de las ideas de Simpson permanecieron en los diseños de Arana, o sea, y están, o sea, ves sus campos y están ahí, o sea, Arana es Simpson. O sea, en el árbol genealógico del golf, Arana desciende de Simpson a nivel de diseño. ¿Cómo? Bueno, yo solo escribo, no lo sé. Mira, Arana yo creo que hizo una cosa que ahora nos viene muy bien, ahora con la crisis y tal. En España se han construido muchos campos con unos presupuestos bestiales. Y curiosamente al final, cuando luego preguntas a los golfistas, el exceso de decoración tampoco es algo que nos motive demasiado, porque tú al final cuando acabas de jugar, pues lo que te quedas es con una sensación de si te lo has pasado bien, no te lo has pasado bien, si te acuerdas de los hoyos, si no te acuerdas de los hoyos, la variedad. Entonces, Arana al final, los campos de Arana lo que demuestran es que sin mucho presupuesto, sin trufar el campo de bunker, sin hacer unos greens locos, sin muchas de esas cosas, y después son campos que les gustan los handicaps altos, medios, bajos, han aguantado 50 años y encima no son tremendamente caros de mantener. De hecho son, en el estándar que hay, baratos. O sea, yo creo que eso al final es algo que ha perdurado. Uno de los problemas que yo creo que tienen muchos campos de golf es que dices, joder, es que qué bonito, porque tiene 300 bunkers. Digo, joder, ¿y quién paga esto? O vaya greens, oye, ¿y esto cómo lo ciegas? Pero sí, o sea, el agua, mira, en Aloha hay algo de agua, porque el río que baja por Aloha, que baja desde la parte alta hasta la parte baja, le fueron haciendo pequeños embalses porque tuvieron un par de problemas durante la construcción, que cayeron unas trombas de agua y se lo llevaba todo. Entonces, Javier decía que pese a su criterio, porque no le gustaban los lagos, pues fue embalsando. Ahí sabéis, Bobby Jones siempre decía que no le gustaba nada el agua tampoco, no le gustaban los lagos. Al final decía que el problema, la diferencia entre el agua y el RAF es como un accidente en coche o un accidente en avión. En uno te mueres, en otro, pues bueno, a lo mejor te rompes una pierna. Pero bueno, entonces, ¿cómo es ideal? Ideal al final depende de lo que le guste a cada uno. Yo no. O sea, Arana lo que sí que se llevó mucho es el ideario de Simpson en cuanto a cómo debería ser un campo de golf. Que era cambios constantes en la dirección. Es decir, si piensas, no hay prácticamente ningún campo de Arana en el que haya dos hoyos jugando en la misma dirección, seguidos. O sea, todo el rato de un hoyo cambias de dirección, frente a lo mejor hay campos que tienen 3 hoyos en fila que dan en la misma dirección. O sea, le daba una importancia tremenda al viento. Una de las enseñanzas de Simpson es que lo que complica a los jugadores es, uno, poner en ángulo la calle respecto del tee, es decir, si esto es o sea, tee calle, no, tee calle. O sea, que tengas muchas líneas por donde elegir, ¿vale? Y después la otra es poner el tee en ángulo el green en ángulo respecto de la calle. Es decir, que si tú estás en un lado de la calle, la entrada a green es muy fácil o muy buena, y si estás en el otro lado de la calle, pues sí puedes ir a green, pero ya el green te recibe atravesado. Y encima, si hay un bunker delante, pues, para un jugador muy bueno, pues a lo mejor es más fácil. Pero también hay que pensar que antes, yo creo que el otro tema distinto es que ha cambiado muchísimo el mantenimiento. O sea, yo creo que Arana hoy, si hoy volviera, probablemente se entristecería de ver lo mojados y lo húmedos que están sus campos. O sea, a él le gustaba que estuvieran duros, con menos agua, más duros. Sus campos están diseñados para una bola que corre, para una bola que rueda, que además permite que la gente que no pegue haga distancia, claro, en cuanto está mojado se para. Yo creo que hoy muchos de ellos se riegan demasiado y muchas de las características que tienen pierden gracia en el momento en que están mojados y la bola no rueda, ¿no? El RACE, por ejemplo, tiene muchísimas calles que están inclinadas. Si está mojado, la bola se queda. Si está en un campo seco, tienes que tener mucho más cuidado con donde tiras el drive porque se te va a los lados. Lo mismo o sea, ese tipo de sutilezas, muchos de los campos hoy las han. O sea, el concepto yo creo que de todas las palabras que has dicho clave es pensar. O sea, aquí Arana y Simpson coincidían en que el golf, la suerte es fundamental. Es decir, qué injusto, dice. La vida es injusta y es igual de injusto esto que te dé un mal bote que meter un canuto de 40 metros. Esa era la visión de Arana. O sea, los golfistas solo se acuerdan de la mala suerte cuando tienen un mal golpe, pero cuando la meten desde fuera nadie dice, joder,
era un filazo, se te iba a 2 metros de green o 3 de green y pum, ha tocado la bandera y ha entrado. Eso nunca dices, joder, suerte. Entonces para él la suerte era algo fundamental en el golf y no quería eliminarla. Entonces decir, oye, este hoyo es injusto. No sé, depende, un día sí, un día no. Y la otra parte es, hay que pensar. Es decir, el golf no vale con ponerte y aporrear. Hay muchas formas de llegar a green. Piensa antes cuál es la forma óptima para hacer el menor número de golpes. Y a lo mejor eso no implica usar solo fuerza bruta, sino implica colocar en un sitio o apuntar a un sitio. O sea, Arana siempre decía que al final que el golf era un ejercicio físico y mental, y que tenías que hacer pensar a los jugadores y hacerles dudar. Y que si no les hacías dudar, pues al final estabas haciendo algo mal. Porque era cuando se le crean dudas al jugador, es cuando de verdad pues se ve quién tiene las ideas más claras y quién piensa con la mente más clara, ¿no?